En Canal Encuentro aprendemos temas de todo tipo: ciencia, tecnología, sociedad, cultura, biología, historia y mucho, mucho más. En este podcast vamos a recorrer juntos los contenidos de nuestras mejores series para que sigas conociendo, descubriendo, maravillándote con eso que te interesa o no sabías. Mi nombre es Carlos Santamaría y les doy la bienvenida a Aprender Más, el primer podcast original de Canal Encuentro. ¿Cuál es la relación entre música y ciencia? Impulso Sonoro es una serie en la que la cantante y guitarrista Lula Bertoldi nos hace esa pregunta para descubrir cómo funciona nuestra mente, la física y la matemática en el siempre necesario universo musical. Cuando la magia de la música se propaga, llega a nuestro cerebro de distintas formas, generando un inmenso mar de emociones. La física es la ciencia que estudia las leyes que explican los fenómenos naturales. En la música, los sonidos y la manera en que llegan a nuestros oídos pueden describirse gracias a esta disciplina. Uno de los instrumentos primarios más antiguos que existen es la voz, una herramienta esencial para comunicarnos, expresar lo que sentimos por medio del habla o del canto. ¿Cuál es la importancia de la voz en el universo musical? La física y cantante Denise Amarela, la bandoneonista Cindy Harcha, la violinista Mariana Atamás, la pianista Yasmina Reyes y el guitarrista Juan Falú. En nuestra orquesta hay una conciencia muy grande de la voz metida dentro de la orquesta, amalgamada, dialogando. Lo que hace la voz es completar el estado emocional del arreglo. O sea, yo primero escucho al cantante y veo qué me dice el cantante. A raíz de eso hago el arreglo. La cantante lo que hace en el momento, o el cantor, la cantora, es poner la emoción que hace falta para que eso brille, porque si no, no sirve. En la pasión de ley, cariño noble, fiel entereza, siempre será mi amor en bello amanecer, para mi vida dulce ilusión. El rol de la cantante voz original es por ahí ser solista, entonces la voz del violín está acompañando y está dialogando y un poco creando una red, ¿no? Como una contención de lo que está sucediendo. La comunicación de la voz es prácticamente todo, las letras, y si vuelvo al rol de acompañar, es acompañar justamente eso que se está diciendo. Y que tu amor tal vez vuelva hacia mí otra vez. La voz creo que significa muchas cosas y todas esenciales. Obviamente es comunicación, pero también es la lengua, que es una forma especial de comunicación porque es cultural. Hay voces de los pueblos y se expresan por la lengua, y la música de esos pueblos por la lengua también, ¿no? Pero hay una voz que particularmente me resulta a mí, pensándola ya como músico, es la voz como sonido. Y también es esencial porque emitir un sonido o tener ganas de emitir un sonido es el punto de partida de la interpretación y de la comunicación. Pero no solo para la voz hablada o la voz cantada, sino la voz de un instrumento. Y eso se transforma en un mensaje, ¿no? Y el receptor recibe un mensaje. Y ahí empieza la comunicación, que es muy misteriosa, porque así como uno la dice, pareciera que obedece a ciertas reglas, pero no todo se define por reglas.
Hay algo misterioso que tiene que ver con una comunión. Para que se produzca la voz, se activan distintos mecanismos en nuestro cuerpo que se explican, entre otras cosas, a través de la física. ¿Cómo se genera la voz? ¿Y qué procesos involucra? Ahora, ¿qué es la voz? ¿Cómo se genera? ¿Cómo funciona este instrumento complejísimo que llevamos en nuestro cuerpo? Nuevamente, Denise Amarela. Nuestro cerebro ajusta de alguna manera la tensión muscular de las cuerdas, que es la que nos permite encontrar la nota en la que vamos a hablar o a cantar. Eso es nuestro, que mil de voces al cielo griten un grito eterno, que los abrazos largos sean sinceros. Nuestros pulmones generan una presión, que es la presión de aire que nos va a permitir aportarle al sistema su capacidad concreta de vibrar gracias a este diálogo con el aire. Lo aprendido sea mi única arma, que mi salida siempre sea la calma, que mi guitarra me cante mientras estoy durmiendo, que mi canto se le revele al cuerpo. Una vez que el cerebro ajustó la presión de aire y la tensión muscular, funciona solo. La física hace todo. La voz es un fenómeno en el que hay una parte que está muy estudiada, que es la parte justamente visible del problema. Las cuerdas vocales, su estructura elástica, sus capas, pero las cuerdas vocales no funcionan sin la parte invisible del asunto, que es el fluido, el aire. La voz es un sistema autooscilante en el que no controlamos todo lo que está pasando. En esa falta de control se cifran un poco los misterios y las posibilidades del canto, que de alguna manera la enseñanza también explora, y por eso la enseñanza del canto en el arte está poblado de metáforas, porque en esas metáforas están los misterios de lo que todavía no sabemos y de lo que, aun cuando sepamos, nunca vamos a controlar plenamente. La física estudia tanto la manera en que emitimos los sonidos como la forma en que se propagan, los recibimos y los procesamos en nuestro cerebro. El sonido que tanto nos emociona es una compleja percepción de nuestro cerebro ante un estímulo que se propaga por un medio elástico como el aire y que técnicamente es una perturbación física de ese espacio. Explica este proceso la arquitecta y música Andrea Farina. El sonido es una sensación. Sin embargo, en el habla cotidiana es muy común que encontremos la palabra sonido para hacer referencia al fenómeno físico, a la onda física y también a su percepción. Nos llega la señal acústica y nosotros interpretamos el sonido. Para que este fenómeno exista tiene que haber una fuente capaz de vibrar. El segundo elemento es el medio por el cual la energía se propaga a través del movimiento de las moléculas, y en tercer término tenemos al receptor, que somos nosotros. En el vacío no hay propagación de ondas sonoras. Si las partículas que conforman la materia son perturbadas por este objeto que se puso en vibración, comenzarán a hacer un movimiento de vaivén en torno a su posición de equilibrio, ya que hay una fuerza restauradora que trata de volverlas nuevamente a su posición de equilibrio. Así se va trasladando la energía. Cuando este parlante o esta cuerda de mi guitarra se puso en vibración, hay una zona de moléculas que se van a comprimir e inmediatamente van a volver a su posición inicial, pero van a haber chocado una segunda capa de moléculas que se descomprime y una siguiente capa que se descomprime. De esta forma se propaga la energía en forma de ondas, en forma de oscilaciones, ¿sí?, generando una onda que se propagó a través del medio. Hay rasgos perceptuales del sonido que lo caracterizan, como la altura, la sonoridad, la duración psicológica, el timbre, que tienen relación con parámetros físicos. Lo que nosotros percibimos y llamamos altura tiene un correlato físico en la frecuencia. Si pensamos en un piano, pensamos en su nota más grave, es un la.
su nota más aguda es un do. Ese La se produce porque hay una vibración que ocurre 27,5 veces por segundo. Esa es la frecuencia de la onda, que son 27,5 Hz. La última nota del piano, ese do, se produce con 4.186 vibraciones por segundo, ¿sí? O sea que la frecuencia de esa nota es 4.186 hercios. Lo interesante es que esas dos notas que mencionamos recién, el La y el Do, en el piano están armadas por un montón de componentes, que son los armónicos. Además de la voz, existe una gran cantidad de instrumentos, de viento, de cuerda y percusivos. En líneas generales, quizás el elemento más importante para diferenciar los timbres de distintos instrumentos sean sus armónicos, pero también son fundamentales otros, como la acústica, los materiales y la propia percepción. Para fabricarlos hace falta saber de música, carpintería, construcción, pero sobre todo de física. Estos son los luthieres Mariano de Ledone y Esteban González. Para comprender el funcionamiento de un instrumento de cuerda, en principio tenemos que pensar de dónde vamos a obtener el sonido. Obviamente los cordófonos es a partir de una cuerda, pero hay dos aspectos fundamentales a tener en cuenta. Que la cuerda tiene que estar sujeta en 2 puntos y tiene que tener determinada tensión. Recién ahí nosotros vamos a poder pulsarla, como en el caso de una guitarra, o frotarla, como en el caso de cualquier instrumento de arco, para que la cuerda vibre y produzca variaciones en las presiones de aire que son las que llegan hasta nuestro oído y la percibimos en forma de sonido. Ahora bien, si nosotros pulsamos esta cuerda tensa, lo que vamos a obtener es un sonido muy pero muy bajito. Esto es porque la cantidad de aire que moviliza simplemente la cuerda es muy poquita. Vamos a necesitar amplificar este sonido. Esa función la va a cumplir la caja de resonancia. Si nosotros tenemos un nodo y otro nodo en el extremo y un vientre en el centro, vamos a escuchar la frecuencia fundamental de la cuerda, la forma más grave de vibrar de esa cuerda en principio y lo que sería como el primer armónico, se dice, que es como la cuerda haciendo este movimiento. Y lo que hace el guitarrista principalmente es modificar la longitud de la cuerda. Cuando modifica la longitud de la cuerda, lo que va haciendo es modificando también otros parámetros, como por ejemplo la masa, la cantidad de cuerda que hay acá. Entonces, a menor masa, una frecuencia más aguda. A más masa, a mayor longitud, una frecuencia más grave. Todo instrumento musical es un gran sistema. Tiene hasta cierto punto un orden un poco lineal y después empieza a ser más complejo y ya no podemos hablar de una línea. Vibra la cuerda, se transmite a la tapa vía la cejilla del puente y el puente. Eso hace mover la tapa es más grande y amplifica. Pero bueno, en el conjunto de eso es que empieza a aparecer el timbre, ¿no? Obviamente, una parte, la que compete al luthier, ¿no? Después el músico es el gran sonido, no hay otra, ¿no? Por eso un gran músico saca sonidos de un instrumento únicos. Tenemos que pensar que cuando nosotros escuchamos una nota musical, cuando ejecutamos el instrumento, estamos escuchando la frecuencia fundamental. Pero también hay un montón de otras frecuencias que se llaman armónicos, que están sonando y que hacen a la impronta tímbrica del sonido que estamos escuchando. Entonces, el sonido final en realidad es resultado de un proceso muy pero muy complejo en donde interviene también
el diseño del instrumento, las técnicas empleadas para su fabricación y hasta los insumos, los materiales con que fabriquemos ese instrumento. Pero ¿de qué manera se propaga el sonido? ¿Y cómo fuimos percibiendo esas vibraciones sonoras a través de la historia? Desde el comienzo de nuestra existencia, este maravilloso sistema es expuesto sin reparos a los cambios intempestivos de nuestra civilización. El diseñador de sonido y músico Gustavo Basso. En acústica distinguimos sonido y señal acústica. Ahora bien, esa señal acústica, para que se transforme en sonido, tiene que pasar una serie de etapas, muy complejas todas. Primero tiene que entrar a nuestro sistema perceptivo por el pabellón auricular, la oreja, entra a través después de un pequeño conducto que es el conducto auditivo externo. Ese conducto auditivo externo, además de separar el tímpano del exterior y protegerlo, es el que rechaza las frecuencias graves. Esas señales ya filtradas pasan por un sistema del oído medio que hace como un control de ganancia, que deja pasar las señales muy débiles, pero pone una gran atenuación a las señales muy fuertes. Es un control muy importante para que cuando lleguemos al oído interno, que es el caracol de la cóclea, que está dentro del hueso temporal, muy adentro, que es un sistema maravilloso de transductores de vibraciones en señales electroquímicas, señales nerviosas, esa cóclea no le lleguen energías demasiado potentes que la puedan dañar. Y este sentido que es tan interesante, tan importante, que nos permite saber dónde estamos, comunicarnos, ya estaba más o menos armado hace 70.000 años, cuando apareció esta mutación genética, que era básicamente el oído de los Cromañón. Y según los expertos, los paleoantropólogos y demás, dicen que el oído no ha cambiado desde ese momento hasta la actualidad. O sea que con ese mismo oído cromañón vivíamos cuando éramos cazadores-recolectores, cuando armamos las primeras aldeas. Seguimos con ese oído cromañón cuando empezamos a crear grandes ciudades, hasta que la gran bomba para esto fue la revolución industrial. Con la industria, con las máquinas de vapor, aparecieron las locomotoras, después el motor de combustión, después los automóviles, cada vez más ruido, ciudades más grandes, más gente en poco espacio, más hacinamiento, más máquinas. Con el mismo oído cromañón. Ese no cambió. Hasta que en el siglo XX apareció un elemento muy disruptivo con respecto a nuestro ambiente acústico, que es la amplificación eléctrica y electrónica y los altavoces, los parlantes. Con lo cual nuestra relación con el mundo cambió totalmente. En general podemos perder sensibilidad acústica por cuestiones genéticas, traumas, un accidente puede hacernos que perdamos el oído, algunas enfermedades, drogas o medicamentos también pueden generar una pérdida de audición, pero el gran villano acá es el ruido. La matemática, la neurociencia y la física nos permiten entender los fenómenos detrás del mágico universo musical. Una forma de arte que combina el conocimiento, la práctica y, por supuesto, el disfrute. Mi nombre es Carlos Santamaría y esto fue Aprender Más. Nos escuchamos.